Escuchas En Buena Onda por Luz Radio 102.9. Estamos de regreso en Buena Onda. Hoy nos acompaña la profesora Evelyn Córdoba. Ella es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y hemos estado conversando a propósito de la genética y la epigenética. Si se quiere comunicar con nosotros mediante la mensajería de texto, puede hacerlo al 0424-640-9242. Tú sabes, Evelyn, que yo hace como un año escribí un libro que se llama El Darwinismo y la Religión. Algunos de estos temas que tú has tocado, yo los he tocado también en ese libro. Ese libro yo lo publiqué, para hacer una cuñita a mi libro, en la Universidad de Cantabria, allá en España. Y ahí toqué un experimento que se hizo hacia finales del siglo XIX, que lo hizo un biólogo muy famoso que se llamaba August Weismann. Weismann agarró a muchos ratoncitos y les cortó la cola. Entonces los hijos de esos ratones volvían a salir con cola y Weismann se los volvía a cortar. Y los hijos de esos ratones volvían a salir con cola. La conclusión que Weismann tomó, no sé, abstrajo se dice, sí, abstrajo. Sí. De estos experimentos es que los caracteres adquiridos en vida no se heredan. Y esto iba contrario a lo que había postulado un científico anterior a Weismann y un precursor de Darwin que se llamaba Lamarck. Lamarck es célebre, entre otras cosas, por adelantar la teoría de la evolución, pero la entendió un tanto diferente como la entendía Darwin. Para Lamarck, por ejemplo, el caso más emblemático de él era el de las jirafas. Las jirafas, de tanto esforzarse para comer de los árboles que estaban hacia arriba, eventualmente las siguientes generaciones de jirafas les iba a hacer crecer el cuello. Entonces Lamarck era de la idea de que los caracteres adquiridos en vida se podían heredar, se podían pasar a la siguiente generación. Mientras que Weismann, en función de esos experimentos que él hacía, de que tomaba esos ratoncitos y les cortaba la cola, y entonces la siguiente generación se las volvía a cortar, de tanto repetir eso a lo largo de muchas generaciones, Weismann se dio cuenta, no, los caracteres adquiridos no se heredan, porque si no, eventualmente surgirían ratones sin cola, y con todo siguen surgiendo con cola. Ahora, cuando conversamos sobre epigenética, pareciera que esa conclusión a la que llegó Weismann habría que reformularla. ¿Por qué? Fíjate, una cosa, la epigenética, vamos a verlo como en dos planos. El primer plano es lo que, como tú vivas, lo que tú comas, eso desde pequeño, por supuesto, va a determinar, de cierta manera, que se exprese en tu fenotipo algo que tú tengas en tu carga genética. No, Weismann aceptaría eso también. Lo que Weismann no aceptaría es que tus hijos también hereden tu buena alimentación. Es decir, que el alimento influya sobre la carga genética que tú le vas a pasar a tus hijos. Weismann decía, no, los caracteres adquiridos no se transmiten. Pero que ese es el otro aspecto de la epigenética. O sea, la epigenética te dice, primero, lo que tú comas y lo que tú hagas, tu estilo de vida, influye en que se exprese o no algo que esté en tu genoma. Pero también dice que esas epimutaciones o esas alteraciones que se dan a nivel epigenético en una persona se pueden transmitir de una generación a otra, e inclusive se han hecho experimentos en donde en humanos se ha demostrado que la herencia de las epimutaciones o de las mutaciones de origen epigenético pueden ir desde abuela, madre a hijo. Estamos hablando de 3 generaciones, es decir, esa mutación se puede observar en 3 generaciones. Bueno, ciertamente si eso es así, sería una gran revolución en la biología. Sí. Ahora, ¿qué te hace pensar, a ti o a los epigenetistas, qué te hace pensar que efectivamente esas epimutaciones se pueden transmitir a la siguiente generación? ¿Qué experimentos hay? Bueno, mira, evidencias hay tanto en modelos animales, ratas, unos pececitos que se llaman zebrafish, las famosas moscas drosófilas que nosotros hemos visto de tercer año de bachillerato, ratones, ¿ok? Y también se han estudiado en seres humanos. No es que van a meter a los seres humanos en un laboratorio y van a hacer un poco de cosas con ellos, sino son ya data que se ha generado y se hacen lo que se conocen como estudios longitudinales, y esos cambios se observan de generación en generación. Ahora, háblanos de las ratas. Las ratas, ¿Qué se ha visto sí. en las ratas? Ahí, por ejemplo, hay muchísimas cosas, pero el experimento más contundente y que realmente le abrió la puerta a la epigenética a nivel de financiamiento para de parte de los gobiernos
entiéndase, los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, el consorcio Genoma Humano en la Unión Europea, que ahora hay un consorcio de epigenoma humano, fue el experimento de Girtle y Waterland de la Universidad de Duke en Estados Unidos, que en el 2003 ellos publican un artículo acerca de un experimento que hicieron con unos ratones, ¿okay? Ellos toman una primera generación de ratones, le inoculan, o lo que se llama knock-in, le colocan un gen agouti. El gen agouti, ¿qué cambio provoca? Que cambia el pelaje a un color amarillo fosforescente y además los ratoncitos son obesos y padecen de diabetes. Es decir, que con ese gen ya pareciera que tienen una predisposición a ser diabéticos y a generar y ser obesos y generar cierto tipo de enfermedades. Exactamente. Entonces, tenemos ratoncitos con pelaje amarillo, obesos y con diabetes que son portadores de este gen agouti y ellos se reproducen. Y la descendencia también debería tener ese gen. De acuerdo con Mendel y de acuerdo con Darwin, sí. Pero ¿qué sucede? Que durante el embarazo de las ratoncitas agouti les dan ácido fólico y vitamina B12 y cuando tienen las crías nacen con el pelaje marrón, nunca manifiestan diabetes y mantienen un peso dentro de lo normal, no son obesos. Pero eso no se queda allí. Y con todo llevan el gen que codifica la obesidad. Exactamente. Cuando se hace un análisis del genoma de esos ratoncitos, de esa generación que viene de los ratones agouti, se observa que tienen el gen, pero no lo expresan. El gen no se expresa. Ahora, ¿qué fue lo que silenció al gen? En este caso, la dieta rica en ácido fólico y vitamina B12 que tuvieron las madres agouti de estos ratoncitos que tienen un fenotipo totalmente normal, aun cuando sean portadores del gen, el gen agouti. Pero no solamente eso quedó allí, porque esos ratoncitos se vuelven a reproducir y la tercera generación... Esos ratoncitos ya sanos. Ya sanos, pero portadores del gen. Portadores del gen. La tercera generación vuelve a salir marrón, sin obesidad, sin diabetes y siguen siendo portadores del gen agouti, pero silenciado. Ahora, o no y a expresado. estos segunda generación, es decir, la primera generación de ratones sanos, ¿se les aplicó el ácido fólico también? Sí. Se les aplica el ácido fólico y la vitamina B12. Por supuesto, hay otro grupo al cual no se le dio este tipo de alimentación, no tuvieron ácido fólico ni vitamina B12, y todas las generaciones subsiguientes salieron amarillos, con sobrepeso y con diabetes. Esto sin duda es revolucionario, porque nosotros podemos tener cierta noción de que una buena alimentación durante el embarazo ciertamente puede afectar en el posterior desarrollo del feto que se está gestando en ese embarazo, pero ciertamente no de la próxima generación. Es decir, la buena alimentación afecta solamente a esa generación, a la más próxima, no a la siguiente. Y lo que pareciera que este experimento está revelando no es que incluso la buena alimentación durante el embarazo va a tener efectos no sobre la cría que se está gestando, sino sobre las crías de esa cría. Sobre los nietos de la primera generación. Y de hecho, fíjate, en humanos, en la Universidad de Bristol, en Inglaterra, el profesor Marcus Pembry, que es uno de los pioneros en el campo de la epigenética humana, él tiene un programa, un estudio que se llama el estudio longitudinal de Avon de padres e hijos. Él allí, ¿qué hizo? Reclutaron más de 14,000 mujeres embarazadas entre 1991 y 1992 y han llevado un récord de lo que comían, cómo fue su embarazo, cómo fue el parto. Han estudiado a los niños que nacieron en esos años hasta el día de hoy y los siguen estudiando y han podido dar evidencias que no solamente lo que comió la madre en el embarazo se dio como resultado algunas características o no en los hijos, sino que también lo que comían las abuelas de esos niños se han visto reflejados en las características que presentan ahora los niños. Pero no solamente eso, porque tú dirás, bueno, entonces las mutaciones epigenéticas se transmiten de la madre al hijo, obviamente porque a través de la placenta o es porque está más en contacto, pero también se han hecho experimentos que han demostrado que lo que comen los padres, los hábitos, es decir, estamos hablando de padres hombres, ¿ok? No padres en general o plural, lo que comen los padres de esos niños, si fuman o no fuman antes de la pubertad, el estilo de vida que tiene, también se ve reflejado en algunas características de su descendencia.